Cuando, por ejemplo, nosotros hicimos una identificación, sabemos que, por ejemplo, la materia prima que tiene efecto terapéutico, en el caso, por ejemplo, de la manzanilla, sí. en el caso de la manzanilla hay una... Coge con el amarillo. Sabemos, por ejemplo, que la manzanilla, la materia prima que tiene el efecto terapéutico, lo constituyen las flores o las inflorescencias, ¿sí? Pero cuando hicimos una identificación, por ejemplo, de los filtrantes de manzanilla que se usa, por ejemplo, para un fin terapéutico, encontramos que no solamente había inflorescencias, sino habían otras partes de la planta. Entonces, en ese caso, es importante ver realmente, si es cierto que es una sustancia propia de la planta, es una parte de la planta, pero para nosotros se constituye una materia, obviamente que no lo estamos requiriendo como materia prima para como fin terapéutico. Entonces, es otra parte de la planta. Materia prima como materia orgánica extraña. En algún momento, por ejemplo, identificamos cuando vamos, por ejemplo, nosotros a los mercados, tal vez saber realmente en qué condiciones están expendiendo alguna planta para uso terapéutico. Encontramos, por ejemplo, que por ejemplo en manzanilla encontramos hilos, encontramos restos de alguna otra planta, por ejemplo gras, ¿no? Entonces es obviamente materia orgánica que para nosotros realmente no nos está ayudando. Obviamente el control de calidad es importantísimo en ese aspecto. Cenizas totales, cenizas solubles en agua, insolubles en ácido clorhídrico, son determinaciones que podemos hacer nosotros en la materia prima para tener por lo menos parámetros y decir realmente esta es la condición que quiero, y tener como un patrón para que las posteriores muestras que llegan al laboratorio por lo menos podamos tener la seguridad de que es una materia o el proveedor es un proveedor de calidad. La siguiente, por favor. Son diferentes pruebas que se están haciendo realmente para poder identificar realmente qué condición está viniendo la materia prima. Partimos por el tipo de parte de la planta o la parte de la planta que estamos utilizando, ¿sí? Se hacen cortes para poder identificar realmente, ¿sí? Obviamente son cortes muy finos para poder identificar la materia prima. La siguiente, por favor. Y se hacen identificaciones, obviamente aquí hay unas fórmulas ya para poder identificar y poder tener porcentajes estandarizados realmente de la materia prima. Podemos ver, por ejemplo, materia orgánica, ¿no? Otras partes propias de la planta, lo que mencioné, por ejemplo, el caso de la manzanilla, ¿sí? Qué porcentaje tiene flores oscurecidas, y obviamente en cada uno de estos hay que estandarizar, ¿no? Y ver realmente qué porcentaje máximo se podría aceptar. En caso, por ejemplo, cuando hablamos de pruebas microbiológicas, o sea, enteropatógenas, por ejemplo, no se puede aceptar realmente como materia o microorganismos presentes en la materia prima. La siguiente, por favor. Determinación de cenizas totales, cenizas solubles en agua. Ahí están todas la secuencia. La siguiente, por favor. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico, igual manera, la secuencia y cómo podemos identificar para estandarizar. La siguiente, por favor. Humedad, es importante por lo menos que la materia prima esté estandarizada en función de un porcentaje determinado de humedad para poder por lo menos mantener lo que es la estabilidad desde que empezamos a trabajarla hasta que llega a las farmacias, vamos a decir, por el uso del paciente. La siguiente, por favor. Determinación de las sustancias solubles, ¿sí? También la secuencia con sus fórmulas, si tiene aceites esenciales o no. La siguiente. Para eso hay que ensayar obviamente el tipo de solventes, qué tipo de solventes podemos utilizar, si son polares o no polares en función a la materia prima. La siguiente, por favor, ¿no? Y hacemos una marcha de solubilidad en diferentes tipos de extractos, diferentes tipos de solventes. La siguiente. Y ensayamos lo que son los extractos y las tinturas a través de normas, ¿no?, que están estandarizadas también. La siguiente, por favor. Determinamos contenido alcohólico,
¿no? Con una secuencia específica, la siguiente. En la producción, por ejemplo, podemos producir tinturas por maceración, tinturas por percolación, extracto fluido por repercolación. La siguiente, por favor. Los controles en proceso, es importante determinar que toda la secuencia, desde la obtención de la materia prima hasta que llega el producto a ser puesto en la venta en las farmacias, en las boticas, tiene que tener un control de calidad en proceso. Muchos de los productos realmente que han determinado una reacción adversa ha sido porque probablemente se ha roto el control de lo que es la temperatura, la humedad, por ejemplo, en lo que es en los almacenes de algunos de los, vamos a decir, establecimientos del Estado. La siguiente, por favor. Los metabolitos secundarios podemos encontrar obviamente en la naturaleza, ¿sí? Que son los que tienen obviamente importancia para nosotros desde el punto de vista farmacéutico. Hay que ver realmente qué tipo de principios activos podamos identificar a través de los reactivos que ya mencionamos y ver realmente hasta el aislamiento, por lo menos en nuestro país, hay que hacer mucha inversión. Las técnicas cromatográficas son las que nos permiten por lo menos identificar y extraer y purificar los principios activos, los metabolitos secundarios. La siguiente, por favor. Factores que puedan modificar la producción de metabolitos secundarios, ¿sí? Extrínsecos como el clima, la humedad. Sabemos, por ejemplo, que una planta de uñas de gato que se elabora, por ejemplo, o crece en la selva, la composición química va a ser totalmente diferente de una planta, por ejemplo, que me parece que aquí en el año 95, 96, me parece que la universidad iba a tener una plantación de uñas de gato aquí en Chaymochic, ¿no? Por ejemplo, la concentración obviamente de principios activos obviamente está ligado a lo que es la temperatura, el clima, la humedad, el tipo de suelo y factores genéticos obviamente que también están influyendo en la concentración o la presencia o no de metabolitos activos, en este caso metabolitos secundarios. La siguiente, por favor. Con respecto a los metabolitos secundarios, obviamente que vamos a encontrar son diferentes, obviamente, ¿no? Desde los flavonoides, ¿sí? Glucósidos, esteroides, alcaloides. La siguiente, por favor. Y empezamos a identificar y estandarizar. Alcaloides, por ejemplo, ¿no? Como el alcaloide de uña de gato que le mencioné, ¿sí? Hay principios activos que ya han sido los identificados como los responsables de la actividad terapéutica antiinflamatoria. Tenemos la rincofilina y la mirtafilina, que es el otro principio activo. La isorincofilina, por ejemplo, que es otro de los marcadores, vamos a decir, de principio activo presente. O sea, si por ejemplo yo compro una corteza de uña de gato y no tiene estos principios activos, obviamente no es corteza de uña de gato, ¿no? Entonces este es para nosotros un marcador positivo, vamos a decir, que sí está. Lo que sucede es que nosotros, por ejemplo, cuando encontramos en el mercado, quien conoce la corteza de uña de gato obviamente no va a tener duda en comprar. Pero quien no conoce, por ejemplo, vamos a decir, si yo en la clínica, por ejemplo, indico a una señora que va al consultorio, tome, por ejemplo, corteza de uña de gato, 30 miligramos en extracto, en una decocción, por ejemplo. La señora se va al mercado y ¿tiene uña de gato? Sí, va, y obviamente la señora no sabe realmente si es o no uña de gato. Entonces es importante, por ejemplo, para nosotros estandarizar esto, ¿no? Y ver, por lo menos tener una muestra antes de poder utilizarla en cualquier tipo de elaboración. Obviamente hay diferentes tipos de principios activos que ya se identificaron de la materia prima, en este caso corteza uña de gato, ¿no? Que pertenece a una familia, ¿no? Que crece a una determinada nivel del mar, altitud, las lianas inclusive, o sea, hay una caracterización de toda la materia prima, ¿sí? Hasta la identificación inclusive de un principio activo que es el marcador para poder determinar si es o no la materia prima que voy a utilizar para la elaboración de un producto farmacéutico. La siguiente, por favor. De igual manera con aceites esenciales, ¿sí? Al igual como el anterior, podemos ver realmente hay normas ya que permiten por lo menos determinar qué tipo de aceite esencial y en qué condiciones debo
obtener esta materia prima. La siguiente, por favor. Para cuando yo no tengo, por ejemplo, principios activos conocidos como el anterior, por ejemplo, yo tengo ya un marcador que es la rincofilina o la mirtafilina, por ejemplo, para los alcaloides de uña de gato. Cuando yo no tengo identificado qué principios activos son los marcadores de la materia prima, por lo menos tengo que identificar, ¿sí?, hacer el screening fitoquímico, identificar algunas bandas para poder identificar qué principios activos por lo menos tiene la materia prima que estoy adquiriendo. Una vez con esto, obviamente esto se guarda como un patrón